Volvemos a esta primera mañana para analizar la política internacional. Les decía, dos temas. Uno, Papa Francisco. El otro, la política, la realidad, la actualidad política de Canadá. Para ayudarnos a entender qué pasa fuera de las fronteras de la República Argentina, ya está con nosotros nuestro analista Joaquín Bernardis. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Canadá? ¿La política de Canadá? Bueno, bien. ha tenido elecciones. ¿Cómo se va reorganizando Canadá? Bueno, empezó el año bastante convulso en Canadá con lo que era este paso al costado de Justin Trudeau, el histórico primer ministro canadiense, pero en un contexto donde, bueno, siempre está la variable Donald Trump, ¿no? Claro. Tanto con la guerra arancelaria con Canadá, pero también con el lado de decirle que es el estado número 51, ¿no? Que es parte de los Estados Unidos. Y esto, a ver, el contexto preelectoral, por lo menos hasta la renuncia de Trudeau, era de victoria total de los conservadores, la derecha canadiense. Básicamente, con toda esta retórica de Donald Trump, generó un fuerte nacionalismo dentro de Canadá y terminó contrabalanceando la brecha de casi 20 puntos que había en la encuesta entre los conservadores que iban a ganar las elecciones y los liberales, que están encarnados en Mark Carney, un ex banquero que dirigió el Banco de Inglaterra, que dirigió el Banco de Canadá en momentos muy convulsos. Sí. El Banco de Canadá en las crisis del 2008, el Banco de Inglaterra con el Brexit. Sí. Bien. Entonces estos escenarios le dio un perfil muy pragmático a Mark Carney y bueno, también encarnó, ¿no?, como esa idea de que es capaz de pilotear a Canadá durante la época de Donald Trump, ¿no? Qué difícil. Creo que es más difícil este escenario que los dos anteriores que había pasado. Yo creo que le ganó a la crisis del 2008 y bueno, esto le permitió tener una ventaja, digamos, tampoco es que ganó por demasiado, obtuvo 43% de los votos y la derecha obtuvo el 41% de los votos. Ahora hay que terminar o tenemos que esperar el escrutinio definitivo para ver si tiene la mayoría absoluta y no tiene que gobernar en coalición. Porque si no tiene que negociar con el Partido Demócrata, que si se quiere es de izquierda también. Sería otro el escenario para Canadá. Sí, sí. Obtuvieron 8 escaños, tampoco que obtuvieron demasiado, o con el Partido Verde, ¿no? Incluir una política un poco más ecológica, pero él es conocido, digamos, en el ámbito de las finanzas como un banquero verde, ¿no? Alguien que busca invertir en sostenibilidad. Bueno, esto sin dudas va a tener su repercusión y una mirada por parte de Donald Trump, ¿no? Sí, sí. A ver, hasta el momento Donald Trump es claramente opositor a Mark Carney en términos de que es la continuidad de Justin Trudeau, ¿no? Hubiese sido otro el escenario si ganaba la derecha en Canadá. Pero bueno, esto también le jugó en contra al mismo sector del Partido Conservador porque lo veían como un aliado a Donald Trump. Va a ser interesante ver cuáles van a ser las estrategias, ¿no?, que puede llegar a utilizar Donald Trump para negociar, ¿no?, con esta nueva administración. Bien, bueno, hasta el momento Mark Carney encarnaba, digamos, por lo menos dentro del continente, la oposición férrea a Donald Trump. Básicamente cuando les quisieron establecer los aranceles a Canadá y a México, fue uno de los que más alzó la voz y estableció medidas retaliatorias, bien, que por ahí México no lo había realizado en su momento y bueno, Mark Carney sí lo hizo. Actualmente varias de las medidas arancelarias de Donald Trump están en stand-by, ¿no? Pero lo cierto es que muy probablemente sea un escenario muy tenso. Bueno, veremos cómo se desarrolla. Dejamos de lado Canadá para meternos en una de las noticias que nos sacudía a nivel mundial la semana pasada, en la madrugada del lunes, en el inicio de semana. El fallecimiento de Papa Francisco. Ya han pasado todos los actos, ¿no?, protocolares para su despedida, su último adiós. Estamos a días de lo que será el cónclave para elegir a su sucesor, pero seguimos hablando de Papa Francisco porque, bueno, vamos a analizar o vamos a tratar de entender el legado, ¿no?, que ha dejado a nivel mundial. Sí, bueno, básicamente es un legado bastante importante en términos de cómo cambió, si se quiere, la óptica que tenía en términos de política internacional del Vaticano. Si bien era un tema que ya se venía tratando con los anteriores pontífices, con Benedicto XVI, con Juan Pablo II, él posicionó el tema del medio ambiente, ¿no? Con una encíclica que es un documento, ¿no?, que escriben los papas, llamada Laudato Si, en la que posiciona, digamos, la postura, ¿no?, del Vaticano respecto a este tema.
siempre buscando, digamos, que los organismos internacionales, los estados y también los distintos sectores privados busquen, ¿no?, cuidar lo que el Papa Francisco llamó la casa común, ¿no?, el medio ambiente. Y por otro lado, en el 2020, en plena pandemia de COVID, publicó otra de estas cartas encíclicas que se llama Fratelli Tutti, donde busca la amistad universal, la amistad social y la amistad política, que es así, tiene una connotación un poco más, ya dejando de lado el medio ambiente, sí metiéndose un poco en lo que es toda la organización del sistema político, pero es una encíclica muy focalizada en el tema internacional, ¿no? Sobre todo posicionándose y casi adelantándose a los conflictos como en Ucrania, como en Medio Oriente, buscando, si se quiere, neutralizar esas tensiones que ya estaba viendo el Papa, ¿no?, que se estaban gestando y principalmente a partir de la pandemia del COVID. Por otro lado está el foco que puso durante su pontificado, si uno lo quiere mirar en términos de regiones del mundo, y se refleja en el Colegio de Cardenales, África y Asia. ¿Bien? Aunque sea un papa latinoamericano, el foco siempre estuvo en África y en Asia por el propio impulso demográfico. Son las regiones que más están creciendo en términos de población y eso impacta en la cantidad de fieles, casi relegando en un segundo plano a las regiones más históricas, como Europa o el continente americano. Y si uno mira la composición del Colegio de Cardenales, nota de que la porción de la torta que le pertenecía a Europa se redujo bastante y ganó preponderancia el continente asiático y el continente africano. ¿Qué tarea, ¿no?, va a tener el sucesor del Papa Francisco? Porque ha dejado sin duda una marca importante, no solamente en temas que tienen que ver con política, en temas de la sociedad, sino en el catolicismo en general. Bien, sí, obviamente, digamos, en su propia doctrina, si se quiere, lo que fue Benedicto XVI fue un gran teólogo dentro del catolicismo. Papa Francisco tuvo esa mirada, ¿no?, de salir a la calle, ¿no?, de que las iglesias abra sus puertas para que venga la gente, pero también ir a buscarlos, ¿no? Y eso también generó bastantes rispideces internas, ¿no? Que bueno, ahora el cónclave va a tener que decidir si continúa con esa línea, si busca un candidato más moderado o si busca una línea un poco más conservadora, ¿no? Y ahí lo cierto es que el Papa Francisco nombró, por no decir casi todos los cardenales, sacando 27 cardenales de los que van a votar, el resto los nombró el Papa Francisco. Obviamente no es que eligió a todos los cardenales de su propia línea, muchos de los exponentes conservadores fueron elegidos y nombrados cardenales por el Papa, pero claramente siempre buscó, digamos, reacomodar la composición de la Iglesia tanto con el continente africano como el continente asiático. Joaquín, gracias como siempre por ayudarnos a entender temas que hacen a la vida mundial fuera de lo que son las fronteras de la República Argentina. Nos encontramos la semana que viene. Nos vemos el próximo martes. Dale. Salimos por un ratito para